La batalla continúa. Ese es el título de Crónica Televisión a las 8 de la noche. La batalla continúa. 21 grados la temperatura en Capital Federal y alrededores. Los que están haciendo el aguante están esperando que haya novedades sobre algunas detenciones y están esperando y aguardando los resultados de este debate sobre reformas a la ley previsional. Señor presidente, obviamente extraoficial, tiraron todos los cartuchos que tenían. Está hablando de cartuchos, está hablando de lo que ocurrió en la tarde de hoy. Cartuchos, piedras, una violencia constituida irracionalmente. Está en nuestros estudios Iván Petrella. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Tiene que ir dentro de 15 a 20 minutos, le digo a la producción, así que... A ver, me interesa, don Iván, primero su opinión, por supuesto. No solo sobre los escándalos, los disturbios, sino sobre este proyecto de reforma. Mira, empiezo con lo primero. Dale. Obviamente creo que nadie puede mirar la tele en este momento y durante todo el día sin una enorme tristeza. Por la violencia, por los destrozos, por los desmanes y por nuestra aparente falta de capacidad para discutir y dialogar democráticamente temas puntuales que tienen que ver con el futuro de todos nosotros. Así es. Claramente, desde mi punto de vista, esto fue fogoneado por algunos grupos políticos que están incluso en la Cámara de Diputados. Mire usted. Y que más aún, después en sus discursos, legitimizaron la violencia. Y acá mira. creo que hay que marcar un contraste muy fuerte, porque esta reforma provisional fue discutida y fue acordada con 23 de 24 gobernadores. 23 de De cada 24 gobernadores. La fórmula que proponemos es la fórmula que propuso el bloque justicialista en esa discusión. Pasó el Senado sin mayores inconvenientes. O sea que todo el proceso fue el proceso democrático, abierto y transparente. Y lo que estamos viendo el otro día y lo que vemos hoy es el intento de algunos bloques que van a perder y que perdieron en la última elección de lograr a través de la violencia lo que no lograron en las urnas y lo que no logran en la discusión democrática. Eso es fundamental entenderlo, me parece. Y tenemos acá, realmente creo que se sacaron el antifaz, se sacaron la máscara y vemos realmente quiénes están del lado de la democracia y quiénes están del lado de la violencia. Y lo digo eso con enorme tristeza. Me imagino. Porque me cuesta creer que haya diputados que están del lado de la violencia. Me cuesta creer, pero hoy lo veo claramente y me parece lamentablemente que es así. Él es Navarro, lo conocen como el Chino Navarro. ¿Cómo le va, Navarro? Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Bueno, preocupado. Ahí estaba recién hablando Petrella, que le duele que la democracia tenga escándalos, disturbios, pero también, y esto lo digo yo, una reforma que va en contra de derechos adquiridos de los jubilados. Digo, no sé, ¿qué piensa usted? No, yo comparto que nos duele que estemos viviendo estos días donde el Congreso para sesionar tenga que estar sitiado con policía para evitar Sí, claro. la protesta de miles de personas que estamos en desacuerdo con lo que creemos es meterle la mano en el bolsillo a los más humildes. Obviamente no compartimos la violencia. Claro. Yo incluso puse un Twitter y muchos se enojan, pero ustedes movilizan, ustedes generan la situación de la violencia y ahora la cuestionan. Yo creo que protestar, que manifestarse, que expresar en la calle forma parte de los derechos básicos de una libertad, de una constitución, de una democracia. Pero eso no significa avalar la violencia. Pero acá hay un gobierno que ha confundido ganar una elección con un cheque en blanco. La sociedad no le dio un cheque en blanco a Macri. Perdón. A ver, me interesa un diálogo interesante entre ustedes dos. Digamos, la idea de un cheque en blanco cuando... Está hablando para aquello, porque estamos atentos a Lustó, que está hablando, a la calle, y aquí en el piso ahora Iván Petrella. Vamos. En primer lugar, está clarísimo que Moró, por ejemplo, avala la violencia.
está claro que muchísimos de los diputados kirchneristas fogonearon y avalaron esto, lo dicen en sus discursos, legitimizan en sus discursos Yo lo hoy en el escuché hoy, Congreso a esta ver, violencia. yo lo digo objetivamente porque yo seguí todo el día la pantalla de Crónica. Lo vi a Moró en la calle diciendo, salgo a la calle en este cuarto intermedio para frenar la violencia. No sé, qué sé yo, digo, ¿no? Eso lo escuché yo, a lo mejor. No sé. A ver, hay que escuchar los discursos de Moró y hay que escuchar lo que vienen diciendo los últimos 2 días y lo que vienen tuiteando, lo que vienen trabajando en las redes sociales. Eso por un lado. Por el otro lado, la idea de un cheque en blanco A ver. es, lo digo con crudeza, un disparate. Acabamos qué? de decir que todo esto fue dialogado y consensuado con 23 de los 24 Bueno, gobernadores. ahí lo que dice y que Petrella, claro. la fórmula Sí. es la fórmula propuesta por el bloque justicialista. Ahí está, ahí lo que O sea dice Petrella. Hay un Los diálogo gobernadores, democrático acá, hay un yo sé, consenso creado. yo sé que los gobernadores necesitan esa coparticipación. Entonces, Lo que yo quiero redondear es el concepto. Macri cree cree. que cuando saca el 41-42% a nivel nacional en una elección que pasó hace 60 días. Ah, Pareciera que estamos hablando hace un año. 60 días. Era un cheque en blanco. No. Era una votación que lo convierte en una minoría importante luego de haber ganado legítimamente en el 2015. claro. Pero eso no lo avala, por No lo más que habilita. acuerde con los gobernadores Perdón. y con todos Pero los él dice que diputados los quiera. gobernadores dijeron que sí. Perdón, eso no lo avala él como presidente de todos los argentinos. Por más que tenga el acuerdo con los Pero- gobernadores, que lo tiene, yo lo no niego, Es que- a sacarle a los más débiles de la sociedad. Es que acá hay dos Déjame cosas. terminar, si no, bueno, no me dejás redondear una idea. Pasa que hay hechos reales que hay que Déjame, si discutir. te hablo de un hecho real, le Perdón. están sacando a los jubilados, a las madres que tienen la asignación universal para alimentar a los pibes más pobres del país. Sí. Porque para eso se instauró la asignación y para eso este gobierno la confirmó, Sí. la ha mantenido. Le sacan 80.000 millones de pesos para dársela a las administraciones provinciales. Y están hablando de una reforma previsional que en realidad es un cambio de partida. La plata que se iba a gastar en una fórmula que ahora se modifica en jubilados, Va para el otro pensionados, lado. veteranos de Malvinas, se la da a los gobernadores. Es sabemos. un disparate por más que tenga consenso, porque la A ver, pará, gobernabilidad... ¿qué pasó acá? Un minuto. La Día. gobernabilidad Dale. no se construye solamente en los palacios, también en la calle, también en el Sí, barrio. no, claro. Y la gobernabilidad está en la calle hasta que algunos fomentan la violencia. A ver, Digo, eso es lo que hay que hablando entender. Acá de- hay grupos de políticos que actitudes. fomentan la violencia. A y ver, hay que hablando de actitudes, Carrió sacada, ¿por qué me dice Carrió sacada? ¿Qué dijo hoy Carrió? A ver, ponémela al aire, a ver. Las cámaras a lo largo de la historia tuvieron por parte de los poderes fácticos de turno imposiciones, presiones, de ahí viene el fuero, la prohibición del fuero, tuvieron detenciones, yo quiero terminar en el uso de la palabra y después tienen el uso de la palabra los demás. Lo cierto es que contra esas medidas los parlamentos tomaron decisiones internas y constitucional y en la Constitución para permitir su funcionamiento. ¿Qué significa que hoy, por ejemplo, no pueda funcionar la Corte Suprema de Justicia de la Nación? O que mañana decida un grupo que no puede funcionar el gobierno de la Nación. Eso se llama Estado de Hecho, que no es más ni menos que en términos jurídicos lo apartado al derecho se llama golpe de Estado. Muy bien. En consecuencia, nosotros somos diputados de la Nación, ejercemos una representación, queremos tratar la ley, el artículo 21 de la Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes. Yo he pedido el levantamiento de la sesión, pero además pido que de todas estas manifestaciones y de todo lo que está ocurriendo afuera y sus identificaciones, se corra vista al fiscal penal en turno y al juez en turno que está tratando el tema de la conspiración constitucional. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado. Yo digo, a partir de lo que dice Carrió, y estamos acá con Iván Petrella y estamos con Navarro, golpe de Estado, ingobernabilidad, ¿qué dice Es usted? un disparate. Un disparate. Así como acertó la semana pasada
pidiéndole al presidente de la Cámara que no se podía sesionar en esas condiciones de aquellas horas. Acá nadie quiere un golpe de Estado. El pueblo argentino, si algo quiere, es vivir en paz. Quiere vivir con tranquilidad. Quiere que el mañana sea mejor que hoy. Que los dirigentes a veces podemos estar o no a la altura de las circunstancias es harina de otro costal. Sí. Nadie quiere un golpe de Estado. Lo que queremos discutir, desde el macrismo, desde el peronismo, desde el radicalismo, del socialismo, es cómo esta Argentina, que desde que la recuperamos en el 83 de la dictadura más sangrienta de la historia, Videla, sí, Martínez de Oz, podamos hacerla justo. Y en realidad tenemos que reconocer que muchas veces desde la política se ha fracasado, porque hay más pobres que antes. ¿Y por qué no cierran las cuentas si hay más pobres que antes? Bueno, habría que preguntarle a los que gobernaron los últimos 30 años, ¿no? Por qué no cierran las cuentas. Pero más allá de eso, a ver, no nos olvidemos que la líder política del grupo que fogonea esta violencia no le quiso entregar el traspaso de mando al actual presidente, ¿no? Eso nos da una idea de qué piensa este gobierno, si es legítimo o no. No le quiso entregar el mando al nuevo presidente. Vimos la gran diferencia con Chile el otro día entre Bachelet y Piñera. Y también tengo que decir, porque no lo están diciendo, es que en los últimos 4 años, con la fórmula vieja, o sea, la fórmula que queremos cambiar, los jubilados perdieron plata en 2 de esos años. O sea que en el año 2014, kirchnerismo, y en el año 2016, los jubilados ganaron menos que la inflación, con la fórmula vieja. Perdón, déjame cerrar el concepto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos garantizando que de ahora en más, eso nunca más puede ocurrir. Con la fórmula nueva, de ahora en más, los jubilados siempre van a ganar por arriba de la inflación. Y no como antes, que cuando la economía crecía menos, ganaban menos que la inflación. Por ende, ganaban justo menos, eran justo más vulnerables cuando la economía se deterioraba. Eso me parece tremendamente injusto. Y es algo que buscamos cambiar, además de darle por ley el 82% móvil a los jubilados, una vieja y tradicional demanda que el kirchnerismo había vetado. Nosotros con esta reforma se lo damos por ley. Mientras escuchamos tanto a Petrella como a Navarro, tengo que irme a los vivos. ¿A dónde voy, amiga? Vamos a la 9 de julio. ¿Quién está el 9 de julio? Horacio Matías Rezano, buenas noches. Hola Matías, ¿cómo va? ¿Cómo va? Esa gente que está concentrada en la 9 de julio, sí. ¿Qué está haciendo, esperando? ¿Para qué están ahí? Supuestamente están esperando la resolución de la reforma de la ley previsional. Estaban sentados hace unos instantes en modo de una manifestación pacífica. Volvieron a pararse y a dirigirse hacia el cordón policial, tan cara a cara. La tranquilidad se está cortando por lo más fino aquí en 9 de julio y Avenida de Mayo. Sí. Bien. Están aguardando cualquier y están atentos al debate. Están atentos al debate, preguntan, pero ¿sabes cuál es la sensación acá, Horacio, que se está viviendo? ¿Cuál? Que cualquier movimiento rompe la calma y vuelve la violencia. Están todos preparados, estamos todos listos para otro incidente aquí en intersección de Avenida de Mayo y 9 de julio. A ver, la contracara de esas personas, la vereda de enfrente, ¿qué está? ¿La Policía Federal? ¿Quién está? ¿La Infantería? ¿Quién está? Está la Policía Federal y Cuerpo de Infantería. Están apostados en un cordón que va de un extremo a otro de Avenida de Mayo. Y sobre la 9 de julio están apostados los manifestantes. Estamos hablando de un centenar de manifestantes, no es un Pero estoy viendo que hay, pero veo que hay también hasta niños ahí. Hay niños, sí, hay niños. Es un peligro lo que estamos viviendo aquí, por más que por ahora no estamos registrando ningún tipo de incidente. Te repito, Horacio, cualquier movimiento es el motivo necesario para que se vuelva a gestar otro hecho de violencia. Ay. Bueno, seguiremos con línea abierta. En tanto, en diputados, ¿quién está hablando? Muchas gracias. ¿Quién está hablando en diputados? Yo digo, qué difícil nos ha resultado convivir
¿La Espina? Un poco de vivo de diputados. Incentivar también la formalización. Queremos discutir también un sistema previsional más justo, pero tenemos que discutirlo tal como lo prevé la Ley de Reparación Histórica, en el marco de una discusión seria, de largo plazo, que nos diga a los argentinos cómo vamos a hacer para pagar mejores jubilaciones. Y eso no se hace aferrándose al talismán de la fórmula de vudú, que es simplemente un método de actualización y bastante deficiente. Por eso los jubilados perdieron en el 2010, en el 2014 y en el 2016 respecto a la inflación. Es otra discusión. Discutamos las jubilaciones de privilegios, discutamos las jubilaciones máximas en la Argentina, discutamos a quién le subimos los impuestos para poder subir las jubilaciones. Pero no mintamos a la gente diciendo que le estamos bajando la jubilación. Yo digo, vengo acá al piso y estoy con Navarro y con Petrella. Yo digo, esta masa de dinero que va a ir en gran parte también al fondo del conurbano. Va a los gobernadores, principalmente de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no hay más plata. Porque son varios temas. Las provincias necesitan financiación, es verdad. La provincia de Buenos Aires tiene un desfasaje financiero que hay que solucionar. Y no hay otras cajas. Eso es cierto. Tema 2. El sistema previsional nuestro no es viable a mediano plazo. ¿Es verdad? Sí. Todo eso tienen razón. Lo que planteamos, si lo vamos a discutir en serio, primero hay que discutirlo. Acá no estamos discutiendo. Acá se está resolviendo. Porque si le vamos a dar 80.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y a las demás provincias hermanas de la Argentina, ¿por qué se lo sacamos a los gobernadores? ¿Por qué no? El propio secretario de Hacienda del gobierno de Macri dice que si se cobrara el impuesto a las ganancias, a los intereses y los títulos públicos, se recaudaría por año 34.000 millones de pesos. ¿Y entonces? Lo dice el gobierno de Macri. A las mineras le sacamos 3.600 millones. Es poco comparado con 80.000, pero es casi la compensación que se le da por única vez en marzo. A los agroexportadores, por año, cuando empieza a funcionar el 18% de retención, se le vamos a dejar de cobrarle casi 60.000 millones de pesos. Doy 3 ejemplos, 3 situaciones donde si se quiere discutir... Esto es interesante, yo digo, dinero, ¿por qué costo, se ha beneficiado de las reformas, algunos en desmedro de un sistema otros? Capitalista lo tiene que pagar los que más tienen, no los más pobres. Digo, ¿por qué uno en beneficio de otro? Es que acá hay un concepto central que creo que el chino con su elocuencia admirable está ocultando. Todo se puede discutir. Precisamente este gobierno, como un gobierno de minoría, todas las leyes que sacamos requieren de cierto consenso con partes de la oposición. Imposible que tengamos un cheque en blanco porque somos un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. O sea, todo requiere diálogo. Ahora, claro, el ámbito de diálogo es precisamente el Congreso. ¿Y cómo puede haber diálogo en el Congreso cuando vos tenés sectores de los diputados, de algunos partidos políticos, precisamente el kirchnerismo, que en vez de dialogar, fogonea y legitimiza esta violencia? Porque vos querés que, por ejemplo, el Frente para la Victoria y otros partidos han fogoneado la violencia que está en la calle. Pero es que no queda ninguna duda, cuando uno los escuchaba hoy, en ningún momento condenaron lo que estaba ocurriendo con los manifestantes. En ningún momento decían qué barbaridad la destrucción del espacio público, qué barbaridad cómo están lloviendo cascotes sobre la policía. En ningún momento. Nosotros, obviamente, repudiamos cualquier exceso de uso de la fuerza de seguridad. Pero del otro lado, no puede ser. Realmente a mí me resulta inconcebible que se haga ojo ciego a la barbarie que vimos de algunos grupos de los manifestantes. La desproporción de fuerza en la manifestación del otro día y en la desproporción el otro día del ejército y gendarmería. Si uno se aferra a expresiones, a situaciones puntuales, podemos estar horas dándonos ejemplos para intentar vencernos en un debate. A mí no me interesa demostrar que tengo razón. A mí lo que me interesa es que la política, el oficialismo que tiene que gobernar porque para eso fue votado y tiene que terminar su mandato como corresponde y todos tenemos que ser parte de ese proceso, y la oposición que nos votaron para ser oposición, empecemos a buscar puntos de encuentro para solucionar los problemas. Porque esta polarización que el gobierno le fue bien en la elección, polarizando Macri-Cristina,
en ese debate que se discute todo el pasado y no el presente, como hoy. Hoy discutimos, discuten la violencia, la policía, claro que hay que discutirlo, pero el tema central es que es un hecho inédito, usted tiene mucha memoria. ¿Usted recuerda alguna medida de un gobierno que haya decidido en aras de favorecer a los jubilados? Favorecerlo, porque lo están ayudando, van a ganar más, no van a estar bajo la inflación. No sé por qué le quitan 80.000 millones de pesos. Nunca más. ¿Por qué le quitan 80.000 millones de pesos? A ver, es que acá hay que entrar en el desastre que hicieron ustedes. Y yo no quiero hablar del pasado, me parece mucho más presente del futuro. La fórmula que queremos cambiar es una fórmula ficticia. ¿Por qué? Porque las fórmulas de jubilaciones siempre tienen una base en relación a la inflación. Porque querés ganarle la inflación, ¿no? Querés mantener el poder adquisitivo. Yo te comprendí eso, pero necesito hacerte una pregunta antes que termines el rulo del pensamiento. Después me tengo que ir, te pido disculpas porque tengo otro compromiso. Uy, perdón, ¿qué es eso, la topadora? ¿Qué es eso? No, lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Es cierto, lo escucho a los dos y me quedo con un poquito de cada uno, pero digo, si los jubilados perciben que esto va a servirle, ¿por qué están en contra? Yo no veo que los jubilados estén en contra masivamente. Lo que veo son grupos políticos que están fomentando hechos de violencia en la calle. Seguramente hay algunos jubilados que estarán en contra. Bueno, no cobrar veo 7 que haya lucas, exclamaciones masivas. Van a perder 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesos por año. Insisto, Chino, vos sabés jubilado que en el está año contento, 2014, insisto, en los últimos 4 años, los jubilados 2 veces con la fórmula vieja, Hernán, perdieron. Pero yo no estoy hablando... Perdieron. Y lo que queremos garantizar como políticos responsables, es que los jubilados y las personas que tienen asignaciones sociales, que son récord con este gobierno, porque cabe notar que la inversión social de este gobierno en el presupuesto del año que viene es del 76%. Récord histórico en democracia, algo que ya lo era en este año. Ningún gobierno en democracia es todo un tema. Los dos conocen territorio, cada uno en lo propio. Digo, el territorio de fragilidad social, cuando estás hablando del 76%, ¿por qué caminás mucho el territorio? ¿A usted le consta que yo he sido cuestionado por muchos sectores, por muchos compañeros, porque hace años vengo diciendo que perdimos las elecciones por culpa nuestra, por errores? Así que, Hernán, yo los errores te puedo ayudar a señalar todos los que cometimos. Pero la obligación de ustedes, para eso fueron votados, es para corregir nuestros errores, para ser mejores que nosotros. Pero si en una fórmula que vos cuestionás que es mala, y yo no sé si es mala, sí reconozco que no es viable en el mediano plazo económicamente hablando. Pero en el mientras tanto la gente tiene que comer. A discutirla. Pero si vos le das a las provincias, si vos le das a las provincias, provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, 80.000 millones de pesos que van a dejar de cobrar los jubilados, los veteranos de Malvinas, los pensionados y las madres que tienen la asignación universal, Chino, si vos me dijeras, sacamos 80.000 y pedís un sacrificio, pero vamos a capitalizar el fondo jubilatorio, pero digo, o vamos a ahorrar, lucas, que yo podría estar de acuerdo igual, o no, Chino, seguramente no igual, estaría de acuerdo. Con 7 lucas pero ese no dinero completás la canasta vos lo capitalizás, se lo estás sacando a uno Chino, para dárselo a otro. Yo me alegro mucho que estés dispuesto a discutirlo. Lo que te pediría es que tú le digas lo mismo a tus amigos en la Cámara de Diputados, que estén dispuestos a discutir las cosas realmente y honestamente como lo haces vos, y no que hagan el papelón que hicieron el otro día, que fue realmente un atropello a la democracia. Como dijiste vos antes, hace apenas 3 meses votaron 25 millones de personas. En gran parte, no en su totalidad, en gran parte al gobierno. Eso no es un cheque en blanco, estoy totalmente de acuerdo. Pero el primer congreso con esos diputados nuevos, encontramos que ¿qué se buscó hacer? En vez de discutir, obstaculizar el funcionamiento del Congreso, que no es otra cosa que bloquear el funcionamiento de la democracia. Pero cuestionar la ley no significa que bloquees el Congreso. Yo te he escuchado varias veces y sos una persona sensata. Puedo compartir o no, pero sos sensato. ¿A vos te parece que semejante ley se discute un día en comisión apurado y se trata la otra en el recinto a los 4 días? ¿O merece una discusión por lo menos de 2 o 3 semanas con participación de la sociedad civil? ¿No te parece que eso sería más razonable? Lo que me parecería más razonable es que Rossi, por ejemplo,
no deje entrar barras bravas a interrumpir la discusión de la comisión. Porque a ese nivel llegamos, ¿no? Digamos la verdad. Yo pido disculpas porque tengo otro compromiso que había acordado. Sí, Debería... nos habíamos comprometido sí. que a esta hora, yo te agradezco, Iván. No, pido mil disculpas porque la discusión es muy interesante, lo respeto mucho al chino y te digo gracias a Iván Petrea, la seguimos charlando. Y se suma, ¿dónde está Autalán? ¿Dónde está Autalán? Autalán hoy tuvo la primicia, gracias Iván, muchísimas gracias Iván Petrea, que levantó la UTA. Porque, decime, en internas gremiales, ¿la UTA no tiene nada que ver con el resto de los muchachos? ¿Chino no? No, no sé. Dame un poquito la carita. Dame un poquito la carita. Apenas entiendo lo que pasa en el peronismo ahí como está. para Hola a conocer la todos, interna de los Lembón. gremios. Ahí está hablando Chino. Carita Autalán. Carita Autalán. Ahí está. Mira qué carita. Muchas gracias. Ahí está. Bueno. Hace una carita. La carita. Ahí está. Perfecto. Bueno, placa. Meta placa. Dale. Vamos con la placa. Reiteramos. ¿Qué reiteramos? La UTA, es decir, la Unión Tranviarios Automotor, estamos en el 2017, hablamos todavía de tranvía, levantó el paro de mañana. Claro, vamos. A ver, ¿qué pasa con el resto de los muchachos? Bueno, Autalán, de esas NAME, vos de esto sabés. A ver, ¿fuiste alguna vez a algún baile de Gran Buenos Aires? ¿Alguna fiesta de 15? Por supuesto. El último fui a Verazategui. Bueno, se acaba el lunch. A un cumpleaños de 15, fuimos a Veraza. Navarro, que ya también. Se acaba. ¿A dónde fuiste? Despacito, a mí no me apures. ¿A dónde fuiste a bailar? ¿A dónde he ido? No. El Silán. ¿A dónde? El Silán, ya no existe. No. El tipo no puede decir que iba a El Silán. ¿Y dónde queda eso? Quedaba en Avenida Calchaquí. En Quilmes. Récord de matrimonios generados allí. Una noble discoteca. ¿Y te ponías pantalón ancho y todo eso? Tenías que ir con pelo corto y elegante sport. Bueno, elegante, no, en esa época tenía pelo. Y elegante sport obligatorio. Bien. El Sidán. Bueno, hay que ir a bailar a El Sidán, chicos. Se acabó el lunch. Te digo lo de la UTA. ¿Por qué la UTA levantó el paro? ¿En qué lo diferencia con el resto de los gremios? A ver, te lo resumo así. Anoche, 22 horas, algunos dirigentes de la CGT le preguntaban a periodistas qué iban a hacer con el paro. Hoy la Unión Tranviarios Automotor definió protocolarmente que, sin perjuicio de condenar la reforma jubilatoria, sin perjuicio de establecer que en el Congreso se debate y que sin perjuicio de un montón de cuestiones ligadas a la antigua versión sindical, no adhiere a la medida de fuerza que se activa. Esto habla de fractura. Un kinesiólogo te diría, es una fractura expuesta que se veía venir, pero sí, porque además no es solamente la Unión Tranviarios Automotor que a veces tiene esta estrategia de presionar y después entra y sale, convalidar, sino que dentro de la CGT realmente eran algunos sindicatos los que impulsaban y algunos del transporte inclusive. Usted no se va a ir a El Sidán, se queda acá. Perfecto. Bien. Yo tengo que ir a Facundo Medina. Uno de los episodios más violentos del día de hoy se registró en la avenida 9 de Julia. Facundo, vamos. Hola Horacio, buenas noches. Seguimos en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Bien. En este momento, le cuento, mire, ahí debe haber unos 50, 100 manifestantes que continúan acá y están cara a cara con la policía. Sí, lo veo. La policía está esperando, está expectante, están las motos, están hasta dialogando, se podría decir, ¿sí? Algunos jefes, algunos altos cargos policiales se pusieron a dialogar con los manifestantes en algunos momentos, pero ahora más que nada se cruzan insultos de un lado, sobre todo de los manifestantes hacia la policía. Bien. Pero bueno, se ve una tensa calma, Horacio. Bueno, la a ver, verdad que acá antes que vos me sigas relatando, pone, yo necesito... las motos en marcha y salen todos corriendo. Yo necesito ver, querida amiga de producción, las imágenes más violentas del día de hoy. ¿Qué pasó? A ver, mostrame y después vuelvo a Facundo. A ver. Ahí está. Este es el mismo lugar, pero en pleno combate. El camión hidrante, las baldosas arrancadas,
los reporteros gráficos resguardados detrás del blindado. La plaza fue devastada, devastada. Entre unos y otros, la batalla fue campal. ¿A quién respondían? Yo digo, Chino, vos tenés muchos años de territorio, muchos años de militancia y de compromiso. En diferentes tajos de la historia nos hemos encontrado y desencontrado en plena calle, ¿no es cierto? Pero yo digo, se levantan banderas que a veces no representan lo que dice esa bandera. Hay servicios que también, epa, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El que está sobre el suelo es un policía, hay 3 manifestantes, 4 que le pegan. Ah, no. 4 policías, 2 de civil, 1 enchalecado, a los golpes para detener. Yo te digo una cosa, yo he ido, y no quiero ponerme en primera persona, tengo desde la Guerra de las Piedras en Israel hasta los guanacos, que así los llamaban a los hidrantes, en Santiago de Chile con Pinochet. Hay desbordes de violencia que yo no he sido testigo. Lo del otro día de Gendarmería y este episodio que acabamos de ver hoy es un desmadre para un lado y para el otro. Yo te preguntaba si a veces se levantan banderas para aparentar que son de ese movimiento. Ahí vi Movimiento Evita. ¿Vos conocés Territorio y Movimiento Evita? No, los compañeros del Movimiento Evita estuvieron toda la tarde hasta que tuvieron que retroceder porque la policía estaba reprimiendo. Sí. Y, igual que miles y miles de personas expresaron su disconformidad sin ejercer ningún acto de violencia. Sí te puedo decir que la represión de la policía genera a veces la reacción de algún grupo, yo no lo justifico, y hoy había algún grupo, sobre todo de pibes, sería fácil decir son de este partido, del otro. Me parece que hace rato que la sociedad argentina, se ve en otras partes del mundo, pero hablemos de nuestro país, hay una violencia dando vuelta que se expresa en el fútbol, en los boliches. Pero hay un germen, hay un germen. Rodolfo Morel. Con esto no lo estoy justificando, digo que el Estado tiene que ser mucho más responsable por supuesto, para contener y encauzar. Por supuesto. Porque lo que no podemos tener es violencia de la violencia, porque ahí retrocede toda la sociedad. Acá no hay protocolos, acá no hay protocolos. Rodolfo Morel, Entre las Piedras. Te vengo escuchando desde muy temprano, Rodolfo. Todavía no bajaste la guardia, viejo. ¿Dónde estás? Horacio, un placer de vuelta volver a escucharte y tener este contacto con vos. ¿Dónde estás ahora? Combate de los pozos es poco. Combate de los pocos es poco lo que se puede decir aquí. Estamos en Hipólito Yrigoyen y Solís. Esta es más o menos de las piedras que estamos encontrando aquí. Están dispersas en todo lo que era antes un asfalto por Hipólito Yrigoyen. Lo voy a tirar. Todo esto, lo que está sucediendo aquí, lo que están ahora limpiando, es una geografía poco común. La verdad que uno con tantos años en la calle, con tantos años de trabajar para la señal de Crónica, he visto pocas manifestaciones de esta magnitud. Un batallón de piedras están todavía aquí instaladas en las esquinas de Hipólito Yrigoyen Solís, a prácticamente 50 metros de lo que es el Congreso de la Nación. Aquí se originó y aquí fue la batalla madre, Horacio, porque una vez que se acercaban las 2 de la tarde, una vez que se iba a empezar a comenzar la sesión en la Cámara de Diputados por la reforma jubilatoria, empezó en este sector un caldo de cultivo donde ya la gente se venía manifestando contra las vallas, hasta que pasó lo que pasó y contamos durante toda la tarde. Derribaron, abrieron parte de del vallado que estaba aquí en el ancho de la avenida de Hipólito Yrigoyen, empezaron una pelea prácticamente cara a cara con efectivos de la policía de la ciudad y los manifestantes que estaban de este lado. Manifestantes, y me quiero detener en esto, Chiche. La plaza estaba colmada de mucha gente, organizaciones sociales, sindicatos, gremios, mujeres, hombres,
todos ciudadanos a pie. Pero siempre, como sucede aquí, es el famoso grupo minúsculo que empezó toda esta batahola que terminó en un descontrol. A ver, querido Rodolfo, el que te habla es Horacio Embón. Yo sé que son largas horas de energía y esfuerzo. Vos sabés que esa plaza hace muy pocos meses se terminó de reconstruir, de componer. Digo, los que quedan y recogen las piedras que son. ¿Quiénes son? ¿O son solamente testigos y ocasionales transeúntes? No, mira, Chiche. Pola, a ver, vamos a poner de acuerdo. El que te habla es Horacio Embón, no Chiche. Y en eso... Perdón, Horacio. Está todo bien. Perdón, Horacio, mil disculpas. Lo saludamos a Samuel. La gente. Está todo bien. Bueno, sigamos. Perdón, hoy quedó la familia cruzando, Horacio, estos testigos oculares después de lo que fue un desastre hoy en esta batalla aquí en la calle Hipólito Yrigoyen. Acá estamos titulando que volvimos a la edad de piedra, a la era de piedra. Piedra contra piedra. Hablando de... Hay una película que es de Stanley Kubrick, que es 2001 Odisea en el espacio. Y no tiene nada que ver el espacio porque eso es después. Pero es el primate peleándose con otro. Agarra un fémur, porque el tipo quiere el territorio, y se lo parte en la cabeza. Una y dos. Miles de años para atrás. El tipo toma uno de los fémur, de los tantos cadáveres que quedan, y lo lanza al cielo, y ese fémur se convierte en una nave espacial. Esa es la evolución. En realidad esto es una evolución. ¿Dónde va? ¿Dónde va, Rodolfo? Hable con los muchachos. A ver, hablemos. No, porque la familia están los chicos. Bueno, la verdad que no es un paseo de Navidad, esta escenografía. ¿Qué le podés decir a este pibito sobre la Argentina que viene? Señora, un minutito. Es vecina de acá del sector. A ver, venga. El pibe quiere conocer una plaza, no un campo de batalla. Ahí está. ¿Quién es mamá? ¿Es mamá? Decile a mamá que quiere hablar un poquito con Crónica. Bueno, pero no a ver. Pero bueno, es parte de lo que ahora está sucediendo. Cuando uno lleva a los pibes a la plaza... A ver, Rodolfo, cuando uno lleva a los pibes a la plaza, una noche caliente como la de hoy, es para tomar un poco de aire, que los pibes jueguen, no para ir a ver un campo de batalla. Esta es la Argentina que nadie quiere, ni de un lado ni del otro. No queremos esta Argentina. Como yo tampoco quiero que un jubilado gane 7 lucas contra alguien que, más allá de las 100 lucas de la dieta, no le importa nada. Los pibes que en patas andan en el Gran Buenos Aires. Es difícil, Chino, vos conocés. Sí, Chiche, mira, acá lo que es difícil, el jubilado, la persona de tercera edad, no tiene un lobby. No tiene un partido político que los represente. No había manifestantes masivamente. Bueno, a ver, momento. Cuando estaba Norma Play y otras organizaciones, Cavallo también se la puso. Cavallo también se la puso. Acá, Chiche, otra vez con acá Chiche. Se corrió el escenario. Yo sé que son muchas horas, pero decirle que yo soy Horacio. ¿Le puede explicar a Rodo que yo soy Horacio? No, no, papi. Horacio. Mira, me empincho. Acá, Horacio, lo que sucede. Bueno, Autalán, ¿qué opinas de esto? Triste, ¿no? Y aparte de triste, ¿qué? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, de hecho, pierden los abuelos y no abuelos que cobran la mínima. Aquellos que fueron elegidos por un gobierno legítimo para ser variable de ajuste. Y la discusión inmersa es los sindicatos y las centrales sindicales que te explican. Nosotros definimos cuestiones sindicales. Esto hace falta una decisión política. Pero a ver, pará. Sí. ¿Cuánto sale a arreglar todo esto también? Es un montón y yo pago la patente, la ABL. Bien, Jerry, el cambiar el escritorio. Muy bien, Jerry y el otro compañero. ¿No vieron? ¿Cómo? Miren este diseño. ¿Cómo? ¿Hace cuánto en Boniana? Muy bien. Sigamos. Yo te hago una pregunta, Chino. Los secretarios generales, los dirigentes, Tosquito, pobrecito, en algún lugar, Ongaro ya no está, Abdala,
De esos ya no hay más, ¿no? Tosco, Garo, Abdal, de esos no hay más. Tipos que se jugaron hasta el final, no hay más. Pregunto, sí. Sí, Pero ser más. esta es otra Argentina, ¿no? No hay ni Ongaro, ni Tosco, ni Abdala, tampoco está ni Perón, ni Frondizi, ni Allende. Estamos en otro siglo. Pero defendían derechos de los laburantes. Pero por supuesto, lo que pasa es que acá, si no asumimos la clase dirigente política, la clase dirigente empresarial, aquellos que tenemos algún grado de incidencia en la cosa pública, sobre todo a partir del gobierno, del propio Macri, que todo esto tenemos más responsabilidad nosotros que esos pibes que podemos cuestionar y criticar como violentos, porque esta sociedad no la gobiernan esos pibes. Esta sociedad está gobernada en términos democráticos por un partido que ganó las elecciones. La oposición también tenemos nuestra responsabilidad, el Poder Judicial y aquellos que no van a elecciones, pero que se llaman grupos económicos, que ganan mucha plata en esta Argentina. Ahora, el gobierno... Entonces, si alguna vez, perdona, no nos hacemos cargo de que Argentina está retrocediendo y no frenamos este retroceso y no discutimos con sensatez resolver el problema de la pobreza, ese de la señor que inseguridad, está ahí, que podría ser mi abuelo, mi tío abuelo, este señor no se merece la Argentina que le van a regalar con el bono. Ni él, ni nadie, ni los pibes, digo los extremos, las dos puntas de la vida. Yo entiendo lo que son los grupos económicos, los grupos financieros. Hay un importante empresario, le perdonaron ganancias, con timba. Pero a vos te gusta la historia y en Grecia lo abrevio, ¿no? Se respetaba a los viejos, por empezar. Pero, bien, pero quería hacer la pregunta. Digamos, el gobierno anterior hace autocrítica, tuvo muy mala política de comunicación, pero para llegar a esto, ¿el gobierno anterior y sus adherentes tienen esto? ¿Autocrítica? ¿Autocrítica? En No, me parece que uno de los errores que hemos cometido es no haber hecho una autocrítica durante el propio gobierno y después. Por eso hemos logrado algo que es histórico, que un gobierno que nunca ganó una elección, no un gobierno, un proyecto que jamás ganaba una elección en Argentina, que siempre llegaba o a través del fraude o a través de los golpes militares, hoy, hace 2 años, ganó con 51% de los votos. Morel, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés? Horacio, yo quiero mostrarte algo simbólicamente de lo que está aquí, como restos de lo que fue esta batalla. A ver. Mira lo que encontramos acá. A ver, Pola. ¡No! Constitución de la Nación Argentina. No, ¿dónde encontraste esto? Pisoteada. No. La placa del día. Totalmente escondida. Esto es la imagen de lo que ocurrió hoy aquí. ¿Cómo apareció simbólicamente, eso ahí? Vos sabés Horacio, que me traes al recuerdo una anécdota, la voy a hacer cortita. Golpe a Ilia. Sí. El coronel Perlinger, que después se arrepintió, de civil, era un coronel, de civil mandado por Onganía, va al despacho presidencial, donde estaba Ilia, y dice: señor presidente, usted no es más presidente, esto es un golpe de Estado, pa. Ilia abre el cajón de su escritorio presidencial y Perlinger cree que va a manotear un revólver. Se abre el saco, desenfunda, en esa época había una pistola calibre 45, y lo que saca Ilia del cajón es la Constitución y se la tira en la cara. Se la tira en la cara y le dice: usted o sus hijos o sus nietos me van a pedir perdón. Y efectivamente, Perlinger fue preso porque estuvo complicado en otra historia, una historia política, y después fue y le pidió perdón. La Constitución, una vez más, macerada, pisoteada. La. ¿Los vecinos qué hacen ahí? Morel, ¿qué hacen los vecinos? A ver, ¿usted es vecino de acá? ¿No? Trabajo por acá. Bueno, perfecto. Acá están los vecinos, Horacio. ¿Son vecinos de acá? Bien, están mirando porque, claro, hoy estuvieron prácticamente encerrados, muchos en su oficina, en sus casas, y van viendo toda una geografía poco habitual en este sector. Insisto, donde estamos ahora. Pola, mostrá ahí el Congreso de la Nación. Estamos a 50 metros nada más del Congreso de la Nación, Horacio. Sí. Detrás está todavía el vallado, detrás está la policía,
no hay más manifestantes, ya el sector de esta plaza de los congresos ya está tranquila, tomada por la fuerza, por el monopolio que tiene el Estado Nacional en establecer la paz en este sector. Solo policía, Ya ¿no? ya No hay pasó. gendarmería, solo policía. Exactamente. Ahora un minuto le quiero Horacio. preguntar algo Hoy al Chino fue la Navarro. policía- Decime, Chino, ¿por qué se vetó el 82%? Yo no me acuerdo. Uno de los argumentos es que no había recursos para poder financiarlo. El tema de los jubilados es un tema, yo desde que tengo uso de razón, desde que era un niño en mi casa, se hablaba de dos problemas, jubilados y docentes. Sí, claro. No hay más pobre que un maestro de escuela, decían. Sí, sí. O sea que son temas que vienen dando vueltas hace muchísimas décadas. ¿Tuviste Pero yo- jubilados en tu familia, tu padre, tu abuelo? Sí. Ya pasaban ahí con monedas. Mi claro. mamá hoy es jubilada, ¿Y es la jubilada ayudás? en Río Negro, no tiene un mal ingreso, pero sí he tenido el padre de mi ex esposa, Juan, un ferroviario, sufrió muchísimo Claro, hasta que un día luego lo ganó un colgaron. juicio en el ferrocarril y le actualizaron las jubilaciones. Convivo con muchos jubilados que tienen la mínima. Sí. Pero, digo, el gobierno no pensará que a 60 días de haber ganado una elección donde se hablaba de que eran hegemónicos, ya estaban pensando quién iba a ser candidato en el 2023, Larreta, Peña, Vidal, a 60 días de esa elección tiene que sesionar en el Congreso con fuerzas de seguridad rodeándolo. No tendría que reflexionar. Acá no hay Durán Barba que valga. Digo, aunque se apruebe esta ley, que es una ley pésima, que es una ley que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y a la madre de la UH, ¿no tendrá que reflexionar que se está equivocando? Yo digo, los secretarios generales, los gremios, ¿estamos en paro? A esta hora la UOCRA no para, a esta hora la UTA no para, a esta hora debaten gremios importantes como la Unión Ferroviaria, Empleados Fraternidad, de comercio, empleados de comercio, ni que hablar. no acata. ¿Querés buscarlo, digamos, consideran que Bancarios. quedan fuera de línea? No, bancarios, creo, a ver, te lo digo de geografía. Buscá a los que van a parar entre los que más fuerza hicieron para llevar adelante una medida de fuerza, inclusive desde el debate. A ver, luego va a haber un día después. Hay Exacto, un día después. exacto. Yo digo, en el universo Sí, de trabajadores, y eso también te lo tiro a vos, Chino, sí, en el universo hay los formales sí, y los informales. sí. ¿Quién se acuerda o los protege a los informales? Es una de las dudas del gobierno anterior, es un tema que debería preocuparle al gobierno actual. No Porque todos- son millones, ¿o no? Sí, no todo se soluciona como los tributos. Está claro. Hay una central que se ha conformado, Sí. que hay que admitir que este gobierno la ha reconocido, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, Sí. que la semana pasada hizo una marcha de 100.000 personas contra la reforma previsional en Sí. el 9 de Sí. julio, Van a que negociar su trata de paritaria. expresar, se está organizando. ¿Discuten paritaria? Sí. No, porque no hay paritarias para Sí, el pero informal. van a- Estamos discutiendo con el gobierno pautas, mecanismos, donde le planteamos que el plan social está agotado. El plan social es una emergencia, social está es una agotado. situación determinada, bienvenido sea. Lo que acá hay que generar es trabajo. Sí, Pero claro. Y hemos el ingreso discutido mínimo. con el gobierno que con el actual presupuesto se pueden generar Ah, qué bueno. en 3 años 1 millón de puestos de trabajo. Usted tiene, reasignando partidas para obra pública. ¿Y lo van a hacer? Y el gobierno dice, este es un gobierno que cuando dialoga son como Iván. Ahora, ¿no se cortó el diálogo en las Sensatos, elecciones? razonables, amables. Después no cumplen. O después dejan de atender el teléfono por 3 meses. Ah, no te atienden. No, a veces sí, cuando atienden son simpáticos, amables. Pero hay les plata. cuesta ¿Hay solucionar. plata para eso? ¿A los barrios llegó la plata? No. Hoy estamos en una situación crítica que también, para ser justo, no la inventó Macri. La pobreza nosotros no logramos resolverla, la informalidad tampoco. Lo que el gobierno de Cristina tenía era más recursos del Estado, más consumo, y la situación no era tan crítica como ahora. Pero el gobierno entiende que hay que dejar el plan social y generar trabajo, le vuelvo a repetir, con obra pública de mano de obra intensiva, que usted tiene desde hacer casa, desde hacer asfalto, cloacas, desagüe, con apoyo del Estado, asociado con empresas Pero lo que privadas. yo escucho es siempre del primer mundo. Porque tenemos, claro, por supuesto que tenemos que pegar un gran salto cualitativo,
Pero si en el medio no hay formación, no hay educación, me cierran todas las escuelas técnicas y profesionales, pibe para llevar balde, ¿viste? La mayoría de nuestros pibes pueden trabajar o en construcción, o en textil o en calzado, porque no tienen la formación para otro tipo de trabajo. Eso es un proceso que no se hace de un día para otro. Por eso hablamos, obra pública de mano de obra intensiva. Después se puede trabajar el tema de... Nosotros somos un país que producimos alimentos. Tenemos miles de agricultores familiares, de pequeños productores. Con una asistencia como hizo Brasil, usted puede desarrollar toda una política para generar 300, 400 mil puestos de trabajo en el mediano plazo. Pero Macri no es Lula. Bueno, el problema de Macri... Macri no es Lula. Macri, está todo Macri bien. Es presidente que por constitución, recordando la imagen de hace un ratito, debe gobernar para los 40 millones y está empecinado en gobernar para los ricos. Y así va a tener este tipo de contradicciones. Bueno, a ver, vos mismo mencionaste, les perdonó la vida a las mineras, le perdonó la vida a la soja, le perdona la vida al capital financiero, la pucha. Pero le doy y una le arrebatamos a los jubilados. Una peor. Están aumentando las tarifas y todos reconocen Y lo que hay se que viene. sincerar las tarifas, etcétera, etcétera. Las empresas eléctricas que han ganado muchísima plata, ahora y antes, para ser justo, antes y ahora, no pueden pagar lo que le deben al Estado. El año pasado eran 22.000 millones de pesos. ¿Qué hizo Macri? Los perdonó. Pero querido amigo... En cambio a usted o a la persona que no está viendo, no pero paga la luz o el gas y se lo cortan. Ayer fui a una biblioteca pública del barrio de Saavedra de esta capital. Tiene 100 años, la biblioteca Cornelio Saavedra. Fui porque les regalé mi biblioteca física. Y voy a seguir dándole el cuerpo y el corazón. Le hacen pagar la luz, el gas, el impuesto. A ver, la biblioteca del barrio tiene 100 años. Los pibes van a leer, a estudiar. Digo, ¿por qué si hay tanta oferta para colaborar, algunos se hacen los distraídos? ¿Y los clubes de barrio? Y los clubes de barrio, donde los clubes los pibes juegan a la pelota y se reúnen. Sí, pero tengo la pregunta antipática. Con todo esto que estamos diciendo, el gobierno tuvo un fortísimo respaldo electoral. Nunca ocultó su plan de gobierno. Y yo creo que ahí corresponde Pero una autocrítica. ¿Lo había cantado? No, este zarpazo no lo contó. Mirá, lo discutimos con Nicolás del Caño el otro día. O sea, hay mucha gente que no se puede hacer la distraída de lo que venía. Porque hay gente que te dice, vamos a blanquearlo. Mirá, bárbaro, pago 2.000 pesos de luz, pero estos no vuelven más. ¿Te pasa? A ver. ¿Te pasa? A ver, ¿la izquierda fue funcional o no fue funcional al triunfo de Macri? ¿En el 2015? Sí. ¿Sí o no? Sí, todo, a ver, debe haber múltiples causas. Yo creo que la principal causa... Pues esto de la autocrítica, ahora estábamos todo bien, vamos con la Gomera, qué sé yo. Pero muchachos, en el 2015 le ayudamos y le abrimos el camino. La principal responsabilidad del triunfo se levanta Macri, Lenin y le pega un garrotazo en la cabeza. La principal responsabilidad la tenemos, me parece, quienes fuimos gobierno. Es como cuando el campeón pierde, salvo que el retador sea un fenómeno, el campeonato lo pierde el campeón. Sí. Nosotros... Y bueno, no importa, pero ahora... No, dijo algo clave, porque el campeón tiene muchos amigos. Ahora, el día que perdió el título... Venía escuchando a alguien en la radio que es macrista y dijo, muy macrista, dijo, uy, con esto nos metimos un gol en contra. Éramos campeones, fuimos campeones, pero con esto nos metimos un gol en contra. ¿Qué sé yo? Bueno... Es que esto es un antes y un después. Vuelvo a repetir, hace 60 días Macri ganó. Hasta el lunes pasado, hoy es lunes, ¿no? El lunes pasado lea cualquier diario al azar y va a encontrar algún análisis que dice, no, porque el Cambiemos tiene candidato para el 2023, es Vidal, es Peña, y a Larreta lo dejan. Hoy ya están discutiendo otra agenda. Esa situación la provocaron porque se creyeron que tenían un cheque en blanco. Cuando nosotros sacamos el 54%, creímos que éramos infalibles. A Macri le ha pasado lo mismo, tiene tiempo de rectificarse y gobernar para todos los argentinos. Usted no dice puede que hacer esto contra los jubilados, es un disparate. Usted, perdóneme la chicana, esa expuesta. Usted dice que... el que habla es Sautalán. ¿Le puede dar un poco de cámara? Porque si no parece... Pero 5 segundos, ya sé lo que vos querés, pero si no, es radio... Sí, ¿cómo que no? La pregunta, con respeto, y entiéndame el juego periodístico. ¿Usted diría que Cambiemos se peronizó?
No, no es, en no es un estrategia. problema de peronizarse. Hace muchos años, ¿Qué ya es que eso? vos hablaste de los griegos, Sí. cuando llegaba un César a Roma, después de una conquista exitosa, que venía con animales exóticos, piedras preciosas, esclavos, desfilaba por la principal calle de Roma. Atrás iba un esclavo que le tenía la corona de laureles. ¿Sabés qué le decía en el oído el esclavo al César? La gloria es efímera. La estupidez es humana, no es un problema de ningún partido político. A ver, ahí me están llamando de algunos gremios. Sí. Porque dicen, recordá cómo era la milonga. En la década del 80, casi 90, había dos centrales obreras, Azopardo y la Brasil. Y la Brasil. Azopardo era el padre de hoy ministro de Trabajo, Jorge Treaca, y la otra era Saúl Ubaldini. Sí, la histórica. La que Vivía- reconstruyó el peronismo del 80. ¿Es necesario que me hagas todo el artículo? No. Vuelvo. Vivía Lorenzo Miguel, Sí. las 62 organizaciones. En la Argentina todavía había trabajo. Salíamos de la horrible dictadura. Horrible dictadura. Los gremios estaban intervenidos, se tuvieron que Sí. normalizar los gremios. Sí. Siempre hubo una tendencia de un sector a estar más cerca de la guita y otro más cerca de los laburantes. Hoy, ¿dónde está ese cuerpo gremial? ¿O esos cuerpos, o es un monstruo? ¿Es un Frankenstein? ¿Te puedo responder? Claro, para eso te pregunto. En dos tramos. Como nos pasa a todos los mayores, se nos viene algo nuevo encima. La automatización, el cambio, las redes, todo esto. Antes Y la necesitabas segunda- 10 hombres Sí. en una fábrica de autos, hoy Sí. con un robot y 2 tipos ya está. Sí. La segunda es, a mi modo de ver, y dentro de mi ignorancia infinita, como dice Dolina, desde la colina de la ignorancia, Sí. el sindicalismo peronista respeta el poder, tenga quien lo tenga, o para confrontar o para lo que sea. Sí. Y ven fuerte a este gobierno. Sí. ¿Está? Sí, sí, sí. Hay gremios que no son peronistas. Hay gremios que tienen una gran raíz trotskista, otros que son maoístas, y otros que donde hay sol me ubico. Pero el laburante sigue siendo laburante y gana 2 Sí. mangos con 50. ¿Te ¿Cómo puedo- se entiende eso? ¿Te puedo dar una Chino? subcategoría? Una subcategoría de gremios hoy. Muy pocos, pero los hay gremios cristinistas. Y eso que la expresidenta No entiendo lo que tiene me gran está diferencia. diciendo. ¿Gremios cristinistas? ¿Qué dice el Chino? Hay gremios que están cerca de la ¿Quién? presidenta. ¿Dónde está Norma? Ah, claro, lo leí al hijo también. Pobrecita Norma, pobrecita. ¿Quién es? La Corriente Federal, curtidores, una rama de judiciales, la CTA. ¿Qué quedó de la CTA? ¿Qué quedó de la CTA? Pero ya es que ahora es diputado. Sí, Está Micheli. sí. Y hay una tercera variante que es la CTA Perón. ¿Y están peleados entre ellos? Cuesta sentarlos en la misma mesa, sí. Sí. No Micheli y Jackie. Cuando A hay ver. derrota, todo se divide. Bossio estuvo al frente del ANSES. Sí, Lo sucedió a Vudú. sí. Gracias. Después se peleó con el bloque del Frente para la Victoria. Y ahora habla. A ver qué dice Bossio. Dame un poquito de Bossio, a ver. Y la tolerancia de una sociedad con respecto a qué tocar y qué no tocar con respecto a los jubilados es un manto moral, decía la diputada Carrió. En estos términos, quisiera, si puedo hacer incluso hasta más preciso y leer. ¿Qué ha pasado que los niveles de tolerancia han cambiado? ¿Qué ha pasado que lo que antes era intolerante ahora es tolerante? Y ya no es una cuestión de bandería política, ya es una cuestión estrictamente de tolerancia política, de qué se trata y qué no se trata en ese sentido. Lo mismo decía el actual ministro de Trabajo, Triaca. Gobernar es justicia social y prioridades. Siguiendo la línea de Triaca, si la prioridad es avanzar en este sentido, me parece que estamos nuevamente reordenando las prioridades en la Argentina. Por eso, yo creo que acá tenemos que dar una discusión mucho más de fondo. Ninguno de los 257 diputados que están acá presentes desconoce el déficit en la Argentina. Tenemos la obligación constitucional de votar el presupuesto de la Nación. 638.000 millones de pesos de déficit, ninguno lo desconocemos. ¿Cómo se Y evidentemente debe ser negocia tomado en la con la Cámara? madurez y la responsabilidad que significa un Estado con 600... No, depende.
Las distintas fuerzas en un congreso actúan, interactúan. ¿Cuál fue lo más difícil que tuviste que escuchar, negociar, pelear cuando fuiste diputado? Las reformas al Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires. ¿Fue difícil eso? Y yo no lo compartía. A mí me parece que endurecer las penas no resuelve el problema del delito. Para mí el delito se resuelve con ¿Y que te prevención acusaban de social. garantista y todas esas cosas? No, había debates y a veces me levantaba y no votaba porque era mi propio bloque. Algunas veces pudimos revertir algunas leyes, pero había una tendencia en el gobierno de Scioli a endurecer leyes, creyendo que con más punitivismo la inseguridad bajaba. ¿Sentiste que nunca traicionaste el mandato? Y he cometido errores como todos. Bueno, hoy a la distancia hay cosas que haría diferentes. Digo, a propósito, porque hoy, pero desde la Banelco para acá... En esencia, siempre he votado de acuerdo a mis convicciones. Yo tengo una premisa, que lo que le pido a la oposición cuando soy oficialista es lo que le brindo al nuevo oficialismo si me toca hacer oposición. La excepción es medidas como esta que son de una irracionalidad y una injusticia que no tiene parangón, por lo menos del 83 a la fecha. A ver, es muy difícil, Carita, a ver, ya, Carita. Es muy difícil hablar de trabajo y de trabajadores. Sí, porque dice alguien que quiero mucho que el miedo esclaviza y hay mucha gente hoy, me incluyo, que tiene miedo a perder su trabajo. Y sí, por la vos regla lo del tenés. juego. A ver, te lo dice un tipo que entra y sale de los Sí. laburos. Desde la informalidad, en la década del 90, en nuestro laburo, en los medios de comunicación, tengo el triste privilegio de decir, bueno, voy a buscar laburo, facturen, bon, ay la Me consta. ay la put. Y entonces, pero era lo de Brecht. A mí no me importó porque yo no era, a mí no me importa. Pero ahora te toca a vos, hermano. ¿Y ahora? Ahora yo no voy a ser jubilado nunca. Y ahora sos jubilado y vas a cobrar 7 lucas. Pero me decís que la canasta son 14 lucas. ¿Y entonces? Además, corregime si me equivoco, no hay sindicato de monotributistas todavía, ¿no? Sindicato de monotributistas, Claro. ¿qué me dice? ¿Se entiende usted? la ironía? O sea, vos sos monotributista, te haces tus aportes, pero no tenés una organización digo, que te las defienda. leyes estas también van a perder los aguinaldos y las indemnizaciones. Es decir, si van a achicar el Estado, cuando te indemnizo te arranco el 35%. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Es así? Lees Vae Negocios, sí. ¿Qué dijo? Que usted lee muy bien Vae Negocios, que se informó sobre Va de eso. negocios, por supuesto. Claro. Por supuesto, es así. Sí. Sí. Muy bien, promo Autalán. ¿Dónde ibas a bailar vos? Elsiland, Avenida Calchaquí y Triunvirato, Quilmes Oeste. No se puede. ¿Y queda todavía? ¿Y qué bailabas ahí? Se bailaba americano, había 3 pistas. ¿Qué es La de la americano? ¿Qué es Fred chica. Astaire? Las melodías pop con cierta dulzura, donde uno va girando con la compañera como si fuera un vals. No, me supera. Después de un día violento que Autalán me hable que bailaba paso americano Te y doy que un se ponía chapita. No, te doy un detalle. Si bailaba no podía hablar porque perdía el paso. Entonces, No, era como aquel presidente que si masticaba chicle no caminaba. ¿Qué le decimos a los pibes? El pibe que vive enfrente del barrio, un pibito que recién pataba, ¿sabes qué me quedé pensando? En los 2 pibitos que pasaron con el papá y mamá. Cuando se sientan a comer lo que haya en esa casa y el pibe le pregunte, mamá, papá, ¿por qué se pelearon? Yo tengo alguna respuesta. ¿Por qué le diría? Si son sobrino tuyo. ¿Qué le diría? No, lo que yo, pensando en los pibes, porque a veces mis hijos me preguntan, los más chicos. Claro. La violencia no es el camino. Yo he hablado con un amigo le decía, ¿por qué te parece que esos pibes, más allá de la bandera política, atacaban con esa agresividad? Dice, hay pibes que están enojados. Claro. Están enojados y lo expresan de esa forma. No me lo decía justificándolo, Sí, sino tratando sí. de comprender. Me parece que el camino que tenemos que mostrar nosotros es diferente. Es de no a la violencia. Mirá cómo están sí barriendo a la dialogar. vereda. Esos 2 señores con camisa les dicen que tienen que barrer con las planchas
esas de contención, las piedras. Este es el ejército de la ciudad. Sí. El ejército de limpieza, los muchachos que a cualquier hora, claro, me imaginaba. Entonces, muy amigo, muy amigo. Pero bueno. Por eso el discurso del gobierno no tiene que ser un discurso verbalmente violento. A veces uno escucha a algunos dirigentes, diputados, ministros, que no tiran piedras, pero verbalmente tienen un componente de violencia, que tienen responsabilidad con lo que pasa. Yo digo, en esto de los pibes, hace muchas décadas, esa frase tan doliente que es, che, ¿y esos pibes? No, esos pibes ni trabajan ni estudian, o ni estudian ni trabajan. Pero si se enamora ese pibito con la otra pibita y ya son adolescentes y nadie les enseñó ni siquiera educación sexual, la piba, y sí, maravillosamente del amor entre un pibe y una piba viene un pibito. ¿Y el pibito qué hace? Y el pibito tampoco, porque si vos, además de ayudarlos un ratito para que tengan algo para comer, el pibito que viene, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué otro futuro le vamos a dar? Salí del pibe que ni, y andate al pibe que clase media y un poquito más. El viejo que ya no puede pagar las expensas porque vive en Belgrano o en el Alto Córdoba y vamos a tener que mudarnos, vieja. Nos vamos a un dos ambientes. Pero mira que vivimos en un piso de 200 metros de flaca. Se terminó. Y no vamos a la costa, no, nena. Este verano no vamos a ninguna costa. Y el colegio pago, anda buscando colegio público porque no me cierra. Y en vez de haber crecido, pero ¿cuántos años tenés vos? Violencia hay en todos los estamentos de la sociedad. La violencia de los chicos humildes, uno la ve con más claridad, es más, se expone más. Pero en los sectores de alto poder adquisitivo también hay una violencia cotidiana que a veces se disimula en la fiesta del rugby, a la salida del boliche que bueno, pero acá nosotros en un momento determinado, cuando se quedó todos los ahorros adentro, que la cacerola, que rompimos los bancos, y era la chica de acá con los chicos de allá. La cantidad de pibes que están en coma alcohólico, que tienen accidentes de auto a la madrugada, muchas veces fatales. Y la falopa barata y cara que entra en los barrios ricos y los barrios pobres. Eso es violencia también. Por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado. Es violencia y anestesia. Y el gobierno tiene que ser muy responsable porque lo han elegido para gobernar para todos, no para dividir, no para romper, no para separar, no para estigmatizar. Es un error que el gobierno actúe como parte. Yo no entiendo el por gobierno qué es el tanta responsable velocidad de todo. para poder votar esto. ¿Por qué? Porque el Senado después estaba compuesto de otra manera. Es que con el día que el Senado debatió esto, hubo un acto de la Corriente Federal en la puerta del Congreso. Sí. Mucha gente y no pasó nada. Nada. De alguna manera, hasta inclusive los periodistas me incluyo. ¿Pero por qué los tiempos se apuraron? A ver, no soy el más indicado para ser vocero del gobierno, pero creo que establecieron una medida en su legitimidad y fueron por esto, fue el ángulo que eligieron. O sea, hay que sacar la plata de un lado, y si no, los actos fallidos de la declaración del presidente cuando habló de qué puede pasar si te alejas de este esquema económico. Bien, en la Argentina 9 y 10, detrás de las vallas, los trabajadores de la ciudad tratando y con un esfuerzo extraordinario, tratando de limpiar esa plaza o tratando de correr las miles de piedras que son fragmentos de los mosaicos y de las piedras que no hace mucho fueron parte de esa plaza. Esa ya sería la plaza de los dos congresos, ¿no es cierto? De la plaza de los dos congresos. Y mientras tanto, ¿quién está debatiendo ahora? ¿Quién está exponiendo? Bien, 20 grados la temperatura. Barren las piedras y como bien decimos, ¿qué queda? Queda la vergüenza. La verdad que... Perdón. Autalán, sí. Siempre hay un día después. Sí. Chino, siempre hay un día después. Más allá de lo que termine, ¿es difícil seguir jugando incluso con un gol en contra?
si uno lo habla en términos futboleros. Yo no quiero hacer, en caliente es muy difícil hacer reflexiones porque uno está muy encima de los hechos, no tiene perspectiva, pero me animo a pensar, a compartir con usted un pensamiento que a lo mejor mañana o pasado o dentro de una semana lo piense parcialmente diferente. Yo creo que esto marca un antes y un después. Un antes. Yo creo que el gobierno cometió un error político que aún no se da cuenta. Ha generado una radicalización en algunos sectores gratuitamente y cree que sale fortalecido. Si para sacar una ley a 60 días de haber ganado una elección, si para sacar una ley cuando este gobierno creía que era hegemónico y los medios masivos de comunicación ligados al gobierno planteaban que tenían candidato hasta el 23, tienen que militarizar la Plaza 2 Congreso, tienen que rodear al Congreso de policías, me parece que el error es grave. Están a tiempo de corregirlo. ¿Qué se requiere? Sensatez, humildad, escuchar las críticas, no porque decimos la verdad, quizás estamos equivocados, pero al escuchar críticas pueden reflexionar y sobre todo Macri no puede seguir gobernando para minorías, no puede financiar las provincias que necesitan dinero, la provincia de Buenos Aires lo necesita, las demás provincias también, pero no lo puede hacer con la plata de los más débiles. Eso no cierra ningún sistema democrático. Eso es empujar a la democracia al abismo. Es una irracionalidad. Yo veo a veces lo indirectamente proporcional en una sociedad. En gobiernos anteriores o en este, cuando uno ve miles de muchachos que aspiran a ser policía, gendarme, cada uno con su vocación que haga lo que quiera.